Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Como bien lo mencionaba el profesor Humberto Lacorte, vamos a ver las funciones ejecutivas. Vamos a proyectar y en un momento las vamos a explicar. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las funciones ejecutivas? ¿Las han escuchado mencionar? ¿Qué me comentan al respecto? ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que es una función ejecutiva? Pero chicos, no se amontonen de uno a uno porque si no, no los puedo atender a todos, por favor. Sí, adelante, Carlos Durán, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí, claro que sí. Bien. Bueno, las funciones ejecutivas, estoy en el entendido, como su nombre lo dice, son las funciones que nos ayudan para la movilidad. Todo lo que es el sistema psicomotriz, tanto fino como grueso, van incluidas en las funciones ejecutivas. Si no estoy mal, puede que me esté equivocando, pero estoy en el entendido que es así. Muy Es con lo que bien. escribimos, con los movimientos que tenemos. Cuando nosotros agarramos un bolígrafo, el movimiento de la pinza para agarrar el bolígrafo, esa función la desarrollamos desde el kinder, si no estoy mal, porque nos ponen a hacer bolitas de papel y pegarlas. Y con eso, al hacer bolitas de papel, vamos haciendo o desarrollando el mecanismo para agarrar el bolígrafo posteriormente ya, cuando uno entra a la primaria o cuando ya está en el mismo kinder, ya sabe agarrar el bolígrafo de manera adecuada. Estoy entendiendo que es así. Sí, gracias, Carlos. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias por tu participación, Carlos. Sí, Jessica, adelante. No, en lo que resuelve Jessica, vamos a leer lo que nos comparte Lorena. Dice Lorena que son las funciones que nos ayudan a la condición y habilidades de las decisiones de la vida. Muy bien, Lorena. ¿Ya puedes abrir tu micrófono, Jessica? Todavía no. Yaratse dice, son funciones mentales complejas. Muy bien. Creo que ya se arrepintió. Bueno, como bien lo mencionaron, las funciones ejecutivas son procesos precisamente como lo que decían de control cognitivo, que no solamente regulan, como lo decía Carlos, nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos en un comportamiento dirigido hacia un número de procesos cognitivos que vamos teniendo, tales como la planificación, la toma de decisiones y una serie de cosas, ¿no? En palabras más simples, son habilidades cognitivas autodirigidas que están internamente al servicio para dirigirlos hacia una meta y influyen en nuestras conductas mediante la autorregulación, en la actividad cognitiva y en la actividad emocional. Y son indispensables en el día a día de todos nosotros porque nos permiten la toma de decisiones, la elaboración de planes, la adaptación a los cambios en el entorno, la solución de problemas y el autocontrol y la regulación. Y bueno, estas funciones ejecutivas se clasifican como básicas y después las otras se derivan de estas primeras. Las funciones básicas, entre las funciones básicas se encuentra la flexibilidad cognitiva, la inhibición de la respuesta, la memoria del trabajo y las que se derivan de estas va a ser la planificación y la organización. Y bueno, dentro de nuestras funciones ejecutivas vamos a tener memoria de trabajo, planificación, razonamiento, flexibilidad, inhibición, organización, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual, multitarea y fluidez. De todas estas, ¿alguno de ustedes ya conoce alguna? ¿Alguna que ya la hayan manejado, que les suene? Bueno, si no conoce ninguna, no se preocupe. Poquito a poco las vamos a ir.
Bueno, dentro de todas nuestras funciones también vamos a tener la atención. La atención es la dirección y selección de un proceso mental que va siendo hacia una orientación, esta orientación que va a ser nuestra concentración mental, hacia que realicemos una tarea. ¿Para qué? Para que nosotros podamos inhibir las actividades competitivas. Isabel dice, los diferentes tipos de atención selectiva, focalizada, dividida y alternante sostenida. Ah, muy bien, gracias. Y la atención va a ser la responsable de recuperar los elementos esenciales de los estímulos que nos llegan. Y entonces cuando nos llegan los estímulos, pues nosotros ya vamos a hacer las selecciones posibles para lo que debemos hacer entre todas nuestras huellas que se encuentran almacenadas en nuestra memoria. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de atención. Vamos a tener la atención sostenida, la atención dividida, la atención selectiva y la atención voluntaria. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos tipos de atención? Sí, Sí, yo, Lorena o ya, ¿cuál fue el que me dijo? yo, Yara. Ay, pero Yara, perdón, me Yara, por levanté. favor, sí, Yara, Sí, adelante. bueno, la atención dividida es cuando nuestra atención está como en dos partes, no sé, estoy haciendo de comer y también estoy hablando por teléfono, entonces ni se me quema el huevito, ni, no sé, sigo con la atención hablando por teléfono. No, la selectiva, bueno, es que ahí no recuerdo ya bien, porque una es, por ejemplo, cuando nos vamos a estacionar, esta parte de que la gente le bajamos a la música, ¿no? Como para poner atención y cómo nos estacionamos. Porque ahí ya, cuando está la música, no existe esta atención dividida entre la música y nuestras funciones motoras para estacionarnos. Entonces, le bajamos a la música para podernos estacionar, pero ahí no sé si sea la selectiva o la voluntaria. Y pues la sostenida es, por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, como cuando vamos a hacer, no sé, un rompecabezas, cuando meramente toda nuestra atención está enfocada a una actividad. Y la voluntaria no se podría hacer, por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar en donde hay mucho ruido, pero estoy platicando con mi amiga y entonces yo decido ponerle nada más, no sé, atención a mi amiga y no al señor de los chicharrones o al niño que está gritando en el parque. Tiene el audio apagado, maestra Sandra. Gracias, Edesa. Adelante, por favor. ¿Yo? Sí, ¿ibas a Sí, participar o me ibas a sí. hacer la anotación? No iba a participar. Gracias, sí, adelante, Edesa, gracias. Bueno, yo pensaría que la atención selectiva es justo el último ejemplo que puso la compañera, creo que Lorena, en cuanto a que puede haber muchas cosas en las que podemos poner atención, pero a pesar de que hayan muchos distractores, digamos, de manera selectiva, en este ejemplo que ponía ella, nada más ponemos atención a la conversación de la amiga, aunque haya música, otras personas hablando, diferentes ruidos, ¿no? Nosotros ponemos atención Sí. a lo que nosotros seleccionamos, que es la plática, la conversación de la amiga. Muy bien, Edesa, sí, gracias. Sí, la atención sostenida es cuando la que mantenemos por mucho tiempo, como cuando estamos trabajando o estamos estudiando. Y la atención dividida es cuando hacemos dos cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, estamos cocinando y al mismo tiempo estamos hablando por teléfono. Y la selectiva, como bien dijo Edesa, es cuando nada más le ponemos atención en algo particular, aunque existan muchísimos estímulos alrededor, solamente nos enfocamos a la que nosotros estamos teniendo la selección, como bien lo dice, de lo que queremos atender en ese preciso momento. Y la voluntaria es la que nosotros queremos ponerle a la atención y esta es la que no se debe de hacer de manera, por lo tal, de manera inconsciente, porque esta nosotros estamos haciéndonos de manera expresiva que queremos hacer y poner esa atención, como es
conducir, cómo es escribir, cómo es leer, pero ahí le tenemos que poner la atención completa y plenamente porque nosotros la queremos realizar. ¿Hasta aquí tenemos algunas dudas? ¿No? Muy bien. No, gracias. Gracias a ustedes. El siguiente vamos a hablar, sí, gracias. El siguiente vamos a hablar de la flexibilidad mental. Creo que ustedes, la mayoría que son psicólogos, saben muy bien de qué se trata esta flexibilidad mental. ¿Alguien que nos quisiera compartir? Ah, perdón, alguien me está preguntando que cuánto dura la sostenida. El tiempo que sea necesario puede ser un tiempo muy largo. El tiempo que tú le estés dedicando, por ejemplo, en el trabajo, pueden ser que llevan varias horas en las cuales estás trabajando y estás teniendo, obviamente no mantenemos toda nuestra atención, por decir algo, las 8 horas, ¿verdad? Pero nos distraemos un ratito y luego la volvemos a recuperar. ¿Alguien que ustedes me platique sobre la flexibilidad mental? Sí, Jessica, por favor. Yo todavía soy estudiante de psicología, pero ahorita Sí, estoy haciendo mis prácticas en Fundación de Arena y me ha permitido ver, por ejemplo, los niños con autismo, que se ve mucho eso, se trabaja mucho la flexibilidad, que es realmente tienen esa incapacidad de cambiar un interés. Por ejemplo, hablando de un niño en particular, él quiere todo azul, se le trabaja eso de que ahora vamos a agarrar una pelotita verde, pero es muy difícil que él cambie de selección porque entra esta parte de la inflexibilidad. También se da mucho en los niños TDA, que también se batalla también para que cambien cierto interés que ellos tienen. Gracias, Jessica. ¿Alguien más quiere compartirme algo sobre la flexibilidad mental? Sí, Marjorie, por favor. Muchas gracias, buenas noches, es mi primera vez aquí. Adelante, bienvenida. Gracias. Igualmente, yo pues he escuchado que la flexibilidad mental también está bastante asociada a la salud mental, de modo que las personas que tienen, por ejemplo, inflexibilidad mental son más propensos a desarrollar trastornos psiquiátricos. Muy bien, gracias por tu aportación. Muchísimas gracias. Y pues sí, pues como bien lo acaban de decir, la flexibilidad mental, pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a nuestras conductas y a nuestros pensamientos, a situaciones que pueden ser cambiantes, nuevas, inesperadas, y entonces podemos tomar en cuenta diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en, ay, vamos a desayunar, pero resulta ser que nosotros siempre acostumbramos desayunar cereal. Y entonces resulta ser que vemos y no tenemos cereal. Entonces ahí ya entonces vemos diferentes panoramas de saber, ok, si no tengo cereal, ¿qué puedo hacer? Podemos tener diferentes alternativas. Por ejemplo, puede ser que yo decida, pues mejor no desayuno porque no encontré qué desayunar, o tal vez yo decida, bueno, a lo mejor tengo otras cosas en la alacena, la cual me pueda preparar otras cosas, o tal vez decida, pues a lo mejor en el camino encuentro algo que desayunar. Entonces, toda esta serie de alternativas y situaciones son las que nosotros vamos a ir manejando para irnos adaptando, para tener esas nuevas alternativas de las cuales nos podemos ir moviendo. Sí, adelante, Carlos. Sí, disculpe, me surgió una duda en este momento. Entonces, ¿la flexibilidad mental podría estar relacionada o está relacionada de manera directa con los trastornos de ansiedad? Porque cuando uno tiene flexibilidad mental y está cambiando de manera constante de pensamiento y va desarrollando esa ansiedad porque no concreta en sí mismo hacia dónde va dirigida la atención y empieza a tener ideaciones catastróficas, ¿podría ser esta parte que aumenta más la ansiedad o caracteriza un poco más los trastornos de ansiedad? No, bueno, sí y no. O sea, sí, porque a lo mejor tú le vas a dar, esta capacidad te va a dar como más ideas, de darle más, como rumiar y rumiar entre más cosas que te pudieran pasar de manera fatalista, como bien las dices.
Pero también es esta capacidad también que si tú la sabes manejar y que la sabes conducir, te van dando lineamientos para los cuales también tranquilizar a la persona, al saber que si tú lo empiezas a entrenar, que al contrario, esto te va a ayudar para que tengas más certeza en las situaciones en las cuales pudiera resolver. Adelante, maestra Alessandra, quiere participar. Más bien, esta flexibilidad mental, Carlos, nos permite adaptarnos a nuevas situaciones, más que provocarnos una desadaptabilidad como los pensamientos disruptivos nos permiten adaptarnos a estas nuevas situaciones. Entonces, más que generarnos momentos de ansiedad por estos pensamientos rumiantes, lo que van a hacer es justamente buscar estrategias para afrontarnos a esas nuevas situaciones. Ok, perdón que interrumpa. Entonces, cuando hay ataques de ansiedad, en los trastornos de ansiedad, cuando hay un ataque de ansiedad, la terapia cognitivo-conductual es la que más se sugiere entonces para cambiar, entrenar al consultante para que le dé el twist a esas ideas, y ahí es donde entra la flexibilidad mental de manera positiva. ¿Lo entiendo bien? Ajá, exacto. Puede ser la terapia cognitivo-conductual, la DBT. Ujú. Así es. Para justamente Ok, hoy empezamos a habilitar este tipo de flexibilidad mental. ok, gracias. Con gusto. Sí, efectivamente eso nos va dando más apertura a diferentes situaciones en las cuales nos podemos ir adaptando. Leo, adelante, por favor, y luego enseguida Eves. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas noches, grupo. Buenas noches. Yo la quiero entender y la asocio con la parte como si fuera un proceso en donde llegas a un punto donde tienes que tomar una decisión y haces la evaluación para determinar cuál sería ese camino más adecuado para tomar la decisión que obviamente se va a empatar con los recursos que yo pueda contar y tener o acercarse a lo que yo deseo, sobre todo en las circunstancias en donde yo me estoy enfrentando en esa toma de decisión. ¿Sería así la forma de interpretarlo? Sí, es como podríamos decir una persona que sea cuadrada. Por ejemplo, el ejemplo que yo ponía, cereal. Una persona que no tuviera flexibilidad decía, no como otra cosa si no es el cereal. O sea, no me abro a otras situaciones, sino si no hubo cereal, pues no hubo cereal y ya, ¿no? No veo otro panorama, otras circunstancias en las cuales yo me pueda mover. Exacto, no es la capacidad Gracias. que tienes, y dice Isabel. Muy bien, sí, gracias Isabel. Adelante, Desa. Entonces, podría también pensarse que esa flexibilidad podría referirse a ver la misma situación bajo otra óptica, o sea, bajo otras perspectivas, regresando al cereal para el desayuno. O sea, bajo otra perspectiva, ok, no hay cereal, ¿qué hay, no? O qué puedo hacer. O sea, ver, la situación pues no cambia y ahí está, sino ver la misma problema, digamos, o bueno, la misma situación con otros enfoques, con otras caras. Claro, y adaptarte a las circunstancias. Te vas a adaptar a las circunstancias de la cual dices tú, pues no tengo en este caso el mismo ejemplo del cereal, te adaptas a otras cosas que sí puedes. Al fin y al cabo, la necesidad es que ingieras los alimentos. Ya las posibilidades pues se abren. Sonia, adelante, por favor. Gracias, Edith. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. esto más que una aportación es una pregunta. Nosotros en la TCC manejamos mucho el término de flexibilidad cognitiva en una intervención. Y como yo lo he venido entendiendo, manejando, es el ejercitar, ¿sí?, la mente a buscar más allá de una respuesta. ¿Sí? Regularmente lo que hacemos es, tienes este problema y has generado esta respuesta, por lo regular, A o B, pero ahora quisiera que fueras hasta la letra E. ¿Qué otras respuestas puedes generar? ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, efectivamente, estamos hablando de lo mismo.
Perfecto. Muchas gracias. Eso, ¿no? Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto se encuentra situado en el lóbulo frontal y que es el que controla el sistema atencional de supervisión y modula el nivel de activación de los esquemas de la acción competitiva, seleccionándosenos en un plan directivo. De esta manera, pues evitamos las distracciones, inhibiendo los esquemas parásitos y ayudando a que exista la perseverancia y la inhibición en esquemas dominantes, lo cual entonces pues ya volvemos a lo mismo, permite la flexibilidad mental. Y otro componente que también existe es la planeación. La planeación no es otra cosa más que la capacidad de iniciar y llevar a cabo conductas que vamos a irlas dirigiendo hacia una meta. Mediante una secuencia de respuestas que ya con antelación las estuvimos planeando con diferentes estrategias para también saber qué medios o fines vamos a encauzarlos de tal manera que lleguemos a nuestro objetivo. Y dentro de la organización, pues es un proceso que va después de la planeación y bueno, este es el acto de organizar de manera secuencial todo lo que vamos a ir desarrollando de tal manera que nosotros al ir haciendo todo este desarrollo y esta organización, evitemos el mínimo de errores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo no, gracias. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Y luego tenemos el monitoreo. El monitoreo es ponerle la atención, gracias, Leo, ponerle la atención en algo, pero dándole el seguimiento, estándolo checando, estándolo evaluando, todas mis conductas para finalmente llegar hacia un objetivo. Por ejemplo, si un informático está escribiendo un código que va a ser muy importante para ponerlo en una computadora, pues está teniendo todo ese chequeo de estarlo revisando, de que no se le vaya un número, que no se le vaya una letra, para evitar errores. Entonces, de esta misma manera es esta parte del chequeo para nosotros tener nuestras evaluaciones y ir midiendo para evitar nuestros errores que pudiéramos tener. Después, pues tenemos el autocontrol y el automonitoreo. Creo que aquí no hay mucho que decir, es algo muy sencillo. El autocontrol, pues, es nuestra autorregulación de nuestra conducta en respuesta a las contingencias del medio. De las circunstancias que se vayan dando, nosotros nos autorregulamos. Y el automonitoreo, pues, es esa verificación, ese rastreo de que hay más o que hay menos, referente no solamente en mi conducta, sino en la conducta también de los demás. Y también tenemos el componente conductual de inhibición. Adelante, Leo, perdón, no te había visto. Sí, no se preocupe, profesora, muchas gracias. Aquí, en esta parte del autocontrol, sí, entraría lo que se me ha estado manejando ahorita de la parte de la inteligencia emocional, porque nos habla de la regulación de nuestras conductas ante determinadas situaciones. Entonces, cuando se sale de control ese comportamiento, por llamarlo así, o me dejo llevar por una emoción, ya sea positiva o negativa, entonces ahí está relacionado con esa inteligencia emocional. Sí, sí está relacionado con la inteligencia emocional porque es cómo te autocontrolas con tus emociones. O no sé si entendí mal la pregunta. No, sí, era para ver si estaban asociados y demás. Sí, sí, profesora, gracias. Sí están asociados. La maestra Alessandra quiere participar. Se refiere también al control de los impulsos. Es lo que hace que primero puedas pensar qué tan buena opción es, por ejemplo, comerte una cubeta de helado tú solito o tú solita. O qué tan buena opción es, no sé,
terminar con tu pareja en ese mismo instante. ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Entonces también tiene que ver con los impulsos o qué tan buena opción es gastarte todo tu salario en un solo día. Sí, Jessica. Sí, y estoy de acuerdo con eso. Y también va muy pegado también a la parte esa de cuando no tienen ni el control de la forma verbal, este tipo de niños o personas que dicen las cosas sin filtros, porque va desde que no pueden inhibir esa conducta, no pueden inhibir esos impulsos o de ser de esa manera, refiriéndose a niños muy impulsivos que empujan, que se tiran, que son sin medir el peligro, o sea, todo ese tipo de autocontrol carecen de esa capacidad. Exactamente. Todo lo referido a los impulsos. Gaby. Sí, maestra Alessandra, en Facebook nos pregunta Alex Dragón, ¿quién es la persona más adecuada para valorar un problema de atención o de memoria? Pues generalmente hacen la valoración los neuropsicólogos, los paidopsiquiatras. Entonces se hace una valoración en conjunto. Se puede hacer desde una valoración neuropsicológica. Los neuropsicólogos, por ejemplo, pueden hacer varias pruebas y se puede hacer un diagnóstico neuropsicológico y con eso pueden hacer una valoración o incluso la puede hacer un paidopsiquiatra dependiendo de cuál sea el caso. ¿Alguna otra duda? No, muy bien. Perdón, maestra. No, está bien, gracias. Y bueno, les decía en la inhibición de comportamiento, bueno, pues este es inhibir la respuesta, es casi poco referente a lo que estábamos diciendo, inhibir la respuesta inicial ante un evento. Haz de cuenta que no nos vamos a comportar así de manera impulsiva, sino este nos ayuda a que nos demos un tiempo para el cual nosotros podamos tomar las decisiones adecuadas, en las cuales nuestras respuestas no sean de manera automática ni de manera impulsiva, sino ya sean más de tomar una decisión que sea adecuada tanto para nosotros como para las personas que pudiéramos afectar ante esas decisiones o esos comportamientos que pudiéramos tener. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues No, muchas gracias. muchas gracias, Amanda. Le cedo la palabra a la maestra Alessandra. Gracias. Y aquí vamos a tener un componente conductual que es la concentración. ¿A qué les suena la concentración? Sin leer, no hagan trampa. ¿A qué suena? Sí, Edesia. A focalizar toda nuestra atención en una situación específica. O sea, más allá de sin pensar en nada más que en eso, para estar y razonar acerca de lo que estamos viendo, observando, leyendo o tratando de entender. Bueno, así lo trataría yo de explicar. Muy bien. Ok, centrarse en un punto. Muy bien. María. Buenas noches. Sí, así igual como dice nuestra compañera, es poner atención en el objetivo que tenemos en cuenta, pero serían todos nuestros sentidos, ¿no? Muy bien, gracias. Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estoy? Me vi. Bueno, considero que efectivamente es la capacidad de enfocar la atención de todos los sentidos o de la mayor cantidad de sentidos en una sola cosa o en un solo objeto o en una sola actividad. Ok, muchas gracias, Manuel.
Carlos, Hilda, Jessica y continuamos. Sí, profesora. Para mí, la concentración es lo que estamos realizando en este momento. Estamos focalizados precisamente en esta plática para entender precisamente todo el tema de manera amplia. Estamos concentrados, nos ponemos audífonos para suprimir los ruidos exteriores y tener toda la concentración puesta, toda focalizada en la plática. Ok, muy bien, muchas gracias, Carlos. Inhibir, una palabra clave. Hilda. Bueno, para mí sería esa capacidad que tenemos de enfocarnos en una actividad y poniendo todos nuestros sentidos, por ejemplo, en el caso de la meditación. Ok, bien. Jessica. Sí, igual es esta capacidad que tenemos de sostener la atención en algo específico sin distraernos con ningún estímulo. Muy bien, aquí dicen todos los sentidos, fijar el pensamiento en algo. Muy bien. Muchos dijeron todos sus sentidos y poner toda su atención en algo, la focalización. Muy bien, es la inhibición justamente de la información irrelevante. Entonces, hay muchos estímulos a nuestro alrededor y nosotros focalizamos nuestra atención en la información que en este momento nos está pareciendo relevante, perdón, y estamos manteniendo esta atención por un periodo prolongado. Muy bien. Ay, ya no me puedo cambiar. Listo. Después sigue la memoria operativa. Y este término de memoria de trabajo, de memoria operativa, se refiere a este sistema cerebral que va a proporcionar un almacenamiento temporal para ejecutar funciones cognitivas complejas. Y entonces, esta memoria de trabajo va a archivar esos recuerdos de manera temporal. ¿Cómo se imaginan que esto funciona? Sí, desea. Podría ser que, se me ocurre que el cerebro almacena lo que temporalmente lo que considera que puede ser necesario para seguir para la comprensión de lo que estamos haciendo. Ok, muy bien, como para tener algo más complejo, para encadenar algo más. Muy bien. Manuel. Es como la mente o el cerebro recopila toda la información por medio de los diferentes sentidos del entorno o de algo en específico, y eso permite como complementar cierta información ya almacenada en nuestro cerebro y que sirve para poder desarrollar y hacerlo más complejo o de alguna manera empezar a construir otro conocimiento. Ok, muy bien. Es como cuando, ay, déjenme leer el chat. Las asocio como la memoria de las computadoras, es decir, la RAM y la ROM. Ok, muy bien. Es como, por ejemplo, cuando los niños están A, B, C, D, E, F, no, así primero A, E, I, O, U y luego A, B, C, D, no. Entonces ya después de que se memorizaron el abecedario, entonces ya hacen algo más complejo, que es formar palabras escritas, por ejemplo. Esa es una función cognitiva un poco más compleja, pero para eso tuvieron que memorizar las letras. Y Sí, luego tener como información básica. Ajá, exactamente. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen dudas? Ok, muy bien. Después tenemos el tiempo de reproducción. Y entonces, aquí hay un orden y seguimiento temporal.
Este es un factor secuenciador temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir, por ejemplo, los niños pequeños a veces pueden decir que mañana van a ir al cine, ¿no? Por ejemplo, y mañana todavía no ha pasado. Entonces, este tipo de componente nos va a dar un tiempo de reproducción y nos da un orden a lo que vamos haciendo, diciendo, o nos va dando un patrón secuencial para que podamos leer, escribir, podamos tener ciertos movimientos de nuestros actos motores, es decir, que nuestro caminar o nuestra marcha tenga una secuencia, un ritmo y podemos andar bien sin caernos, por ejemplo. ¿Sí quedó claro? Muy bien, entonces para escribir, por ejemplo, tenemos que agarrar el lápiz primero y escribimos de izquierda a derecha, por ejemplo. Y entonces eso es un patrón secuencial. Ajá, justamente es un proceso sistemático que lleva cierta secuencia lógica. No podemos escribir un renglón de izquierda a derecha y luego otro de derecha a izquierda, porque entonces no tendría ningún sentido. O algunas letras escritas en espejo y otras escritas de forma normal o típica, porque entonces no entenderíamos el texto. Muy bien. Existe un componente que es la iniciativa. Y aquí lo vamos a entender como un placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. Y es como, por ejemplo, cuando ustedes dijeron, voy a aprender a andar en bici. Y le pusieron rueditas a su bici. Pero luego ya no fue suficiente y tuvieron que quitarle las rueditas a su bici y ya fue un logro. Y luego ya no fue suficiente y tuvieron que aventarse de una rampa. Bueno, tal vez eso no lo hicieron porque era muy peligroso, pero a eso me refiero, fueron subiendo de grado. O ya no fue suficiente la licenciatura y entonces estudiaron una maestría. Fueron exigiéndose progresivamente. Y entonces, a su vez de que fueron exigiéndose, fueron siendo capaces de hacerse cargo de esos problemas que llevaba consigo exigirse más. Y entonces ejercieron el control sobre estos problemas. ¿Sí, Manuel? Sí, es como la seguridad que nos va dando el soporte de cierto conocimiento o de ciertas habilidades y que en algún momento nos motiva a hacer cosas más grandes o a hacer más complejas o con mayor duración. Exactamente. Y esa iniciativa va a salir de ti o de esa seguridad que vas adquiriendo con esos conocimientos previos. No es como que alguien te tenga que convencer para hacerlo o que alguien te obligue como cuando en la primaria tu mamá te decía, es tu obligación estudiar y te llevaba a la puerta de la escuela, ¿no? Sino más bien van a ser de ti, superarte y ir poniéndote retos y objetivos. Sí, es como un corredor que de repente salgo a darle la vuelta a la manzana y al rato ya no me canso tanto y le doy 2 y después me meten en una carrera de 5 kilómetros y termino corriendo un maratón. Exactamente, así es, así funciona. Muy bien, perfecto. Palomita. Palomita por tu ejemplo. Muy bien. ¿Dudas? No, a ver aquí en el chat. Es una mejora continua. Muy bien. Perfecto. Bueno, todos vimos intensamente y sabemos que hay emociones básicas y justamente hay un componente de control. Me gusta utilizar la palabra de regulación emocional, pero en los textos o en la literatura
de funciones ejecutivas vamos a encontrar la palabra control emocional. Pero yo tengo un conflicto y voy a usar regulación emocional. Discúlpenme por eso. Dale, vete Entonces, verde. ay, alguien me espantó. ¡Ah! Hay fantasmas. Y entonces existen 6 emociones básicas. El miedo, la rabia, la sorpresa, el disgusto, la alegría y la tristeza. Y todos, o casi todos, utilizamos, y digo casi todos porque los neurodivergentes no son tan expresivos en sus emociones, usamos 42 músculos faciales para expresar estas 6 emociones básicas. Nosotros modulamos o regulamos estas respuestas emocionales cuando una situación excede nuestras capacidades. Por ejemplo, nosotros, los que vivimos en ciudad, no estamos acostumbrados a ver un oso, por ejemplo, y cuando vamos a un sendero y vemos un oso, muy seguramente vamos a sentir miedo o sorpresa. Y esa situación va a exceder nuestra capacidad porque no estamos habilitados para saber qué hacer. Y justamente podemos o correr o quedarnos quietos. Es ahí donde va a salir esa respuesta emocional. O tal vez algunas personas viven en ciudades muy pequeñitas o en pueblos muy pequeñitos donde todos se conocen y es muy difícil que exista un asalto. Y cuando llegan a Ciudad de México y todo es un caos, o en la ciudad donde vivan y todo es un caos, y en el metro te sacan y te meten del metro porque hay muchísima gente en hora pico, es algo para lo que no están acostumbrados y exceden sus capacidades y seguramente pueden sentir 8,000 emociones al mismo tiempo como disgusto, sorpresa, miedo, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. Y justamente salen esas respuestas emocionales. Si no pueden modular o regular esas emociones, bueno, pueden pasar algunas situaciones, ¿no? Pero es justamente este componente que está en ese lóbulo. Si nosotros no supiéramos regular esas emociones, pues explotaríamos, amenazaríamos a la gente, terminaríamos golpeando a la gente, terminaríamos en el Ministerio Público, muchas otras cosas pasarían. Después tenemos la metacognición, que justamente es cualquier conocimiento o proceso cognitivo que va a controlar nuestra cognición. Es que vamos a usar o esta habilidad que vamos a usar para poder organizarnos, para poder planear nuestros viajes, nuestro tiempo con nuestros pacientes, el espacio que tenemos para poder movernos, para poder acomodar nuestras cosas, etcétera. Entonces, esta parte de la metacognición es muy importante porque nos ayuda a la planeación y la organización, pero también al manejo de nuestro tiempo. Y aunque lo podemos ver muy natural, hay personas que les cuesta mucho trabajo esto. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok. No. No, gracias. Perfecto. Perfecto, sí, Leo. Y me imagino que más adelante vamos a ver cuándo y cómo contrarrestar cuando se nos dificulta trabajar con la metacognición, es decir, cuando no podemos planear, cuando no podemos trabajar con un horario, con una agenda, con la coordinación de tiempos. Sí. Bueno, en esta pequeña charla no lo vamos a ver tan a profundidad, pero sí vamos a ver un pequeño ejercicio. No de todos, porque no sé si nos dé tiempo, de todos, de cada uno, pero sí vamos a hacer algunos ejercicios de algunos. Y sí, bueno, ya me estoy adelantando. Ahorita les platico un poquito más. Gracias, profe. Sí, con gusto. La resolución de problemas es algo que nos topamos muy a menudo
en los pacientes en general. Y justamente es esta activación de los procesos organizados electivamente por este lóbulo frontal. Y es este proceso que se complica un poco respecto a cómo puedo solucionar un problema de la forma más efectiva posible. Y no solamente existe una solución ante un problema, existen muchas soluciones, ¿no? Y era lo que está asociado también a la flexibilidad mental. Muy bien, a ver si puedo hacer esto más grande porque está súper pequeño. Denme un segundo. Ok. Esta parte de la cognición social sí está en el lóbulo frontal, pero más específicamente en el lóbulo prefrontal. Aquí tenemos varios puntos, que es la interacción. Y la interacción es algo que nosotros tenemos muy cotidianamente, pero por ejemplo con los chicos que son autistas, pues es algo que carecen, que hay que habilitar en la medida de lo posible. Es esta habilidad en la que podemos establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas. Esto para poder balancear esta necesidad de empatía y de aptitud para brindarse a los otros. Entonces, propiamente la interacción es establecer estos lazos íntimos para que nosotros podamos sentir satisfacción, los otros también, pero también poder establecer empatía. La empatía es un elemento muy importante. Creatividad, y la creatividad es esta capacidad de inventar, de generar, de producir algo que antes no existía. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué podemos hacer con este recipiente de yogurt vacío? Y muchos pueden decir, pues que sea un lapicero o un contenedor de algo, y justamente algo creativo tiene que ver con, si esto es un contenedor ya de yogurt, tendrían que decirme algo que no tenga que ver con que sea un contenedor. Tienen que inventar algo que no exista. Imponer orden, belleza de las experiencias dolorosas, un propósito a las situaciones de dificultad y de caos, etcétera. Existen muchas definiciones de creatividad si buscamos dentro de la literatura y desde diferentes perspectivas. Si buscamos belleza desde la filosofía o desde el arte, van a tener muchas y diversas definiciones. El humor es esta capacidad de encontrar cómico en la tragedia y se va a mezclar el absurdo, el horror, en lo risible de esta combinación, pero también tenemos otras definiciones. Pero desde este punto de vista es que nuestros pacientes puedan encontrarle, aquí suena muy grotesco, pero la idea es que puedan encontrar lo bueno de lo malo. ¿Sí, Carlos? Entonces, entiendo que sería como la celebración del Día de Muertos, que dentro de, que es, vaya, una pérdida y tiene un duelo, pero los mexicanos lo tenemos muy en nuestra idiosincrasia y en nuestra cultura, que podemos burlarnos de la muerte. Claro, así es un buen ejemplo, justamente. Ese podría ser un buen ejemplo del humor. O sea, sí, es una tragedia que muera gente, nos causa mucho dolor, pero podemos encontrar cierto bienestar en celebrarlo, en hacer carnavales, etcétera. El pensamiento crítico, que es esta capacidad de hacer cuestionamientos de la realidad y asumir una posición crítica frente a la vida. Entonces, no solamente es aceptar lo que la sociedad me impone, lo que mi familia me impone, sino realmente tener una postura a partir de los cuestionamientos que yo me hago y a partir de la personalidad que yo tengo.
La resiliencia son estas habilidades, destrezas, conocimientos e insight que se va a acumular con el tiempo a medida que las personas van a luchar por levantarse de la adversidad y afrontar retos. Muchos de nuestros pacientes pueden ser resilientes y muchos otros no. Entonces es una habilidad y como habilidad se puede desarrollar. La independencia, que propiamente es esta capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos. Es esta capacidad también de mantener una sana distancia emocional y física sin llegar al aislamiento. Entonces, una persona que es independiente no quiere decir que sea una persona ermitaña, simplemente que es capaz de tener límites y de saber cuándo compartir y cuándo no. La introspección, que es la capacidad de comprenderse a sí mismo y a los otros. Las personas que son o que tienen la facilidad de hacer introspección, generalmente pueden evaluar estas experiencias que tienen de sí mismos o que pasan en sí de una forma muy reflexiva, muy activa y que pueden aceptar estas dificultades, pero no culpan a los demás. Se hacen responsables de las acciones y pueden asumir la responsabilidad que tienen en sus propios actos. La moralidad es esta actividad de conciencia informada que en general les da satisfacción de su vida personal. Y es esta conciencia que conlleva esta capacidad de comprometerse con ciertos valores y que en general estos valores nos llevan a discriminar qué es bueno y qué es malo con base en mis valores. No es lo mismo lo bueno y lo malo en esta sociedad o en esta cultura que tenemos en nuestro país que en la cultura que tienen en otro país que seguramente de los países que nos están viendo ahí, no sé qué dice. Ya le regresé, perdónenme. Muy bien, ¿tienen dudas? Ok, entonces, les decía que... Gracias, Leo. Que aquí está nuestro cerebro. Sí, es nuestro cerebro de color, ¿no es cierto? Aquí está nuestro cerebro. Y déjenme ver si aquí tengo un láser. Aquí está. Entonces, este es nuestro lóbulo frontal, esto que está en amarillo. Y aquí está justamente nuestra área motora del habla, nuestra área premotora. Y aquí donde está esto rosita es nuestros lóbulos prefrontales que están asociados a las emociones y están asociados al área social. Después aquí tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Pero las funciones ejecutivas se encuentran en este lóbulo frontal y en el lóbulo frontal pues están los prefrontales, obviamente. ¿Tienen dudas? No, No, creo que sí. gracias. No, yo sí tengo una duda, Ok. profesora. Sí. ¿Quién? Si en algún momento llega a una persona a recibir un golpe muy fuerte en los lóbulos prefrontales y se ve afectada su cognición, Ujú. ahí entonces estaríamos hablando también ya de las funciones ejecutivas que ya se están perjudicando, ya hay cierto daño para las funciones ejecutivas. Sí, dependiendo de dónde haya sido el golpe, puede ser que se afecte el habla, que se afecte la parte de los impulsos,
Dependiendo de dónde sea el golpe, también la parte motriz es la parte donde va a estar la afección. Ok, gracias. Sí, con gusto. Y pues ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar, dependiendo de qué tan severo sea el daño, es para empezar a habilitar o rehabilitar más bien. Ok. Muy bien. Las funciones ejecutivas surgen en diferentes momentos a lo largo del desarrollo de los pequeñitos o cuando nosotros éramos pequeñitos. Entonces, cuando los niños son capaces de regular su conducta utilizando información del pasado y entonces, cuando, por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, entonces, si yo, no sé, si yo puedo juntar esta sílaba con esta sílaba y entonces formo una palabra, puedo decir tal cosa, ¿no? Entonces ahí ya están utilizando información del pasado para hacer algo nuevo. O si, por ejemplo, ellos dicen, bueno, si yo me enderezo y entonces empiezo a caminar y hacer marcha, entonces puedo llegar hasta donde está mi papá. Entonces, cuando son capaces de utilizar esa información del pasado para asociarla y empezar a regular su conducta, entonces están surgiendo esas funciones ejecutivas. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos un bebecito y él es capaz de saber que un elemento sigue existiendo aun cuando éste se haya retirado de su vista, por ejemplo, su biberón o su chupón, ya está utilizando sus funciones ejecutivas. Entonces, no es que haya desaparecido de la faz de la tierra, sino que sigue existiendo y sigue llorando por que se lo den, o su peluche que le da seguridad, o su cobijita que le da seguridad, está utilizando sus funciones ejecutivas. La memoria de trabajo tiene diferentes funciones. La primera es la representación del objeto y la segunda, el mantenimiento en la mente. Y existe el control inhibitorio que surge en el primer año. En el primer añito de edad ya surge este control inhibitorio. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. ¿Qué pasa de los 3 a los 5 años? De los 3 a los 5 ya empieza a emerger esta flexibilidad mental. Aunque son cerebros muy jóvenes, ya empieza también la capacidad de orientarse en el futuro, ya inicia el control consciente sobre el comportamiento y el automonitoreo. Ya empiezan a elaborar planificaciones simples como a qué vamos a jugar, qué voy a hacer mañana, etcétera. A resolver conflictos de forma moderada, no conflictos muy severos, como ¿cómo vamos a resolver este pequeño conflicto de solamente hay 2 muñecas y somos 3, etcétera? De los 6 a los 8 años empieza a haber una planificación y organización y esto se empieza a desarrollar ya de forma más rápidamente y empiezan a manifestar conductas estratégicas y habilidades de razonamiento más organizadas y eficientes. Y estas conductas estratégicas ya se pueden ver, por ejemplo, dentro de las aulas, en problemas, por ejemplo, matemáticos que están más estructurados y un poquito más de dificultad, un poquito más elevadas. En sus juegos también se ven la planificación y la organización, son juegos de reglas
pero también en los juegos libres ya pueden ver cómo se organizan y cómo van desarrollando sus roles. De los 12 a los 14 años existe un control inhibitorio y alcanza ya su techo en el desarrollo de los niños y las niñas. Hay una flexibilidad cognitiva, ya hay resolución de problemas, ya está la memoria de trabajo, la metacognición, la fluidez verbal, la planificación y siguen evolucionando, siguen desarrollándose. De los 15 a los 19 años, sigue esta evolución de la memoria de trabajo, la planificación, organización, metacognición, resolución de problemas. La fluidez verbal se evidencia, existen mejoras en la adolescencia y en la adultez. Es significativo este crecimiento entre los 15 y los 19 años. Y, por ejemplo, en esta parte de la fluidez verbal y esta parte de la flexibilidad cognitiva, pues es todavía más evidente. Y ahora vamos a la parte de los ejercicios, pero antes de esto quiero saber si tienen dudas. No, no, gracias. Ok. Estos van a ser ejercicios muy simples, no van a ser nada complicados. Voy a cambiar de pantalla, por eso voy a dejar de compartir. Un segundito. Muy bien. Obviamente para cada caso se hace una evaluación primero y con base en esa evaluación se hace un programa de habilitación o de rehabilitación. Se hace un programa de habilitación si es que no hubo una lesión y simplemente no tenía esas habilidades. Se hace un programa de rehabilitación cuando hubo una lesión y se perdieron esas habilidades. Y con base en eso, pues ya se empieza a trabajar con ese paciente. Y voy a proyectar ahora esta pantalla. Muy bien. Ok, aquí tengo un Jamboard y este es un pequeño ejercicio de metacognición. Y aquí le preguntamos a los chiquitines, si estás tú solo en tu casa y son las 4 de la madrugada, estás durmiendo en tu habitación y entonces el ruido de alguien intentando abrir la puerta de tu casa te despiertas, ¿qué piensas que va a pasar luego? Entonces, 3 voces que me digan qué piensan que va a pasar luego. Que va a entrar alguien. Que va a entrar alguien, Edesia. Sí, bueno, sí, que va a entrar alguien desconocido. Que va a entrar alguien desconocido, María del Rosario. ¿Se puede espantar? ¿Qué te puedes espantar? Manuel. Que alguien ya se va de casa. Que alguien ya se va de casa, ok. Sonia. Que papás llegaron de la fiesta. Ok, muy bien, que sus papás llegaron de la fiesta, ok, perfecto. Muy bien, este tipo de problemas o este tipo de cosas que van a robar la casa, ok, se les van preguntando a los pequeñitos y cada vez van siendo más complejos. Después también se les va pidiendo que hagan listas por pasos o que hagan descripciones. Nosotros ahorita podemos ver que, ok, estamos contestando cosas muy coherentes, pero hay veces que contestan cosas no tan estructuradas, ¿de acuerdo? O sea, pueden contestar cosas como, pues que voy por un vaso de agua o cosas así. Entonces podemos ver que algo está sucediendo. Ok,
Vamos a pasar al siguiente. Esto es con respecto a la metacognición. Aquí vamos a ver un ejercicio de fluidez verbal. Esto no es evaluación, esto es un ejercicio ya cuando estamos habilitando o rehabilitando fluidez verbal. La fluidez verbal, como si se acuerdan, va a hacer referencia. Jennifer nos está dando su autógrafo. Hace referencia a la habilidad de generar la mayor cantidad de palabras en un cierto periodo de tiempo de acuerdo a un criterio semántico o fonético. Entonces le vamos a pedir que va a tener 1 minuto, dependiendo de la edad del niño, porque por ejemplo, si es un chiquitín de 5 años, bueno, pues si ya sabe escribir, pues sí, pero si no, pues nada más que no lo pronuncie, que no lo enliste. Entonces vamos a pedirle que en 1 minuto nos pueda decir 5 animales o 10 animales o 15 animales que empiecen con la letra C. O en 15 segundos o en 30 segundos, dependiendo del nivel del niño. O que ordenen alimentos en grupos. Podemos tener listas de palabras desordenadas y por ejemplo, no sé, helado, manzana, corazón, mariposa, etcétera. Y de toda esa lista de 30 palabras van a agrupar grupos de alimentos. Es decir, tienen que clasificar de palabras que no son grupos de nada, o sean grupos de objetos o animales. Y crear oraciones con dibujos, es decir, tenemos pictogramas y tienen que hacer oraciones con esos dibujos. ¿Por qué? Porque hay diferentes grupos de edades. No todos saben leer, no todos saben escribir. Entonces, eso es para diferentes tipos de edades. Entonces, por ejemplo, una voluntaria o voluntario. Sí, puede ser, parecido al basta, sí. Pero, ok, Manuel, muy bien, qué valiente. Te voy a contar a 15 y en esos 15 segundos todos los demás van a ser testigos de que si digas en 15 segundos 20 palabras que inicien con la letra C. No importa que no sean animales, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. 15, ya voy a empezar. 15, 14, casa, 13, cabeza, 12, 11, colmillo, 10, comida, 9, calzón, 8, coche, 7, carro, 6, 5, 4, no, 3, 2, calzado, 1, 0. no sé. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí dijo las 15? ¿Las 20, No. perdón? 8. 8. Gracias, Leo. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Nervioso? No, pero perdido. Ok, ¿qué pasó, Hilda? Bueno, aquí yo creo que también en las palabras, bueno, influyó el hecho de que, pues como estabas contando y como sí escuchaba, pues eso hace que se ponga nervioso. Yo creo que si no hubieses contado, sino nada más temporalizarlo así en silencio, yo creo que se hubiera concentrado y también hubiera hecho más palabras. Exacto, es correcta esa observación. Y justamente es así, cada uno va a tener su cronómetro en silencio. Simplemente le vamos a decir tiempo. O sea, ya puedes iniciar, ponemos el cronómetro y cuando termine el tiempo le decimos tiempo. Él no va a saber si hizo todas las palabras o no. Nosotros solamente vamos a llevar ese registro. ¿Sí, Edesia? Sí, perdón, yo de hecho pensé que la situación de estarle contando 1, 2, era justo para que él entrara en más, digo, yo por ejemplo también lo hice y también estaba así como que apurada, es como una competencia con uno mismo, ¿no?
de lograr, a lo mejor no 15, sino más, ¿no? A ver a cuántas llego. Entonces, como que el hecho de que tú estés contando le pone más o sea, le pone más emoción al ejercicio, creo yo. Sí, eso puede funcionar cuando ya estemos como al final del entrenamiento, pero al principio no, porque puede causar mucha frustración. Ahorita porque digamos que todos tenemos estas habilidades, pero cuando tenemos habilidades y las perdemos y estamos entrando en competencia con alguien que sí las tiene, podemos causar frustraciones. Entonces, ya cuando estemos al final del tratamiento y que, ¿te acuerdas que hacías 20? Ahora tú puedes hacer 30, te voy a contar y tú puedes. Entonces, ahí sí podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Aquí tenemos la flexibilidad cognitiva que todos tenían varias dudas. Ese era un ejemplo de atención dividida. Ándale, Liliana. Así es. Ok. Aquí en esta vamos a comprometer esta habilidad de cambiar la atención de un paradigma perceptual a otro. Hay que adaptar la actividad mental y el comportamiento de acuerdo a las demandas del ambiente. Esto vamos a trabajarlo, por ejemplo, con niños con autismo. Vamos a trabajarlo, pues, en general con personas que queramos habilitar esta flexibilidad cognitiva. Vamos a jugar Simón dice o Simón manda. Sí, también lo podemos trabajar con niños con TDAH. Les gusta mucho, se emocionan mucho. Ellos son niños muy impulsivos, entonces hay que ponerles límites muy claros. Nada más con eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo aquí les voy a pedir nada más 3 objetos solamente para jugar y hacer este ejercicio. Y entonces Simón dice que vayan por un objeto de color morado. Y entonces ustedes van a ir por un objeto de color morado. El que sea. Vayan, vayan, vayan. Y les voy a contar en 3 segundos. 3, 2, 1, 0. Muy bien. Un zapato, veo. Una lapicera de zapato. Está Tu desconectado. blusa, ok. Perdón, me demoré. Ok. Ok, muy bien. Ok. Simón dice que vayan por una cuchara. 3, 2, Gracias. okay. Mi cámara. 1, Mi cámara. 0. Muy bien. Ok, perfecto, Lorena. Muy bien, María. Ok. El último objeto. Simón dice que vayan por un calcetín blanco. ¿No tienen calcetín blanco? Ok, bueno, que vayan por un cepillo de dientes. Todos tienen un cepillo de dientes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, unos fueron por el calcetín, otros fueron por su cepillo de dientes. Se hizo una revolución. Discúlpenme por no ser clara. Ok, perfecto. Muy bien. Es un juego divertido. Se divirtieron aunque seamos adultos, y los niños se divierten mucho también. Ok, vamos a hacer la última actividad. Esta actividad es un laberinto ya muy avanzado. Vamos a empezar por laberintos muy sencillos, que casi es una línea nada más cruzando, y luego vamos a ir siendo más complejos. Como son niños, pues son juegos. Cuando empezamos a trabajar con adolescentes, dependiendo de la severidad del problema, es cuando vamos a empezar a cambiar de actividades, y con adultos también.
Entonces, en la parte de arriba donde dice que yo estoy presentando pantalla, hay una pestañita que dice que pueden anotar. Si ahí le ponen anotar, les va a salir un lapicito. Si están en el celular, les sale un lapicito y pueden, pues, anotar. Pueden sacar el lapicito y la idea es que ustedes resuelvan el laberinto, por ejemplo. Cada uno puede, ajá, muy bien, Leticia, muy bien, María, solo que en el laberinto. Ok, entonces van a intentar resolver el laberinto. Muy bien, Manuel. ¿Y cómo lo borro? Hasta arriba hay una goma que dice borrador y ahí puedes borrar tu dibujo. ¿Cómo tomo el lápiz, perdón? Profesora, ¿cómo lo tomo ¿Sí? de veras? Si estás en la computadora, Sí. Sí. hay una pestaña que dice que yo estoy compartiendo y ahí sale un más y dice anotar. O directamente aparece un lapicito que dice anotar. No sé cómo estén sus configuraciones. Ay, profe. Y yo no puedo mover el laberinto para empezar. Ah, ya. El laberinto se queda estático, solamente puedes mover tu lápiz. Chispas. Pero aquí duda. ¿Sí? Cuando inicias, te encuentras con una línea. Se supone que el laberinto no debe de tener ninguna líneas, ¿cierto? O si vas a cruzar las líneas. No, eso es la trampa. Ajá, tienes que buscar que de tal forma que pueda fluir. Pero donde, por ejemplo, en la parte superior, si me voy así todo derecho, hay una así como una curva, como si fuera una tubería. ¿Ese sí es un caminito? Ya salí. Sí. Ok. Entonces, ok. Es que quiero entender primero cómo es, profe. Ya salí, Alessandra. ¿Ya saliste? Oh, ok. Bueno, Muy bien. creo. Ok, ¿el tuyo es el verde? Sí. Ok. Regresé. Este se supone que pasa atrás, atrás, atrás. No puedo ni agarrar el lápiz otra vez. Pero es que, o sea, yo también creo que aquí, por ejemplo, tiene muchas líneas, o sea, el laberinto no debiera tener líneas que topan. Exacto, ahí donde me confundo, no sé cuál agarrar. Ok, por eso este es el más complejo de todos. Se puede ir por atrás, ¿no? O sea, sí podemos cruzar las líneas mientras haya un camino detrás de esas líneas, porque hay unos caminos donde se cierran y ahí sí ya no podemos avanzar. Ajá, esa es una buena observación, Lorena, justamente. Ese es el razonamiento. ¿Puede repetirlo? Sí, que hay unas líneas que van por detrás de las otras tuberías, pero mientras haya continuidad podemos ir por ahí, porque hay unas donde ya no hay para dónde ir y entonces ahí ya perdimos, por decir. Ok, gracias, Lore. ¿De qué? Pero todavía no puedo agarrar el lápiz. Dale en donde dice draw, dibujar, y ahí puedes tomar. Pero ahí ya sigo el amarillo nada más. Esto está divertido, profe. Para desestresarse de un día pesado. Genial. Sí. ¿Cómo ¿Nos suelto puede el lápiz? compartir este laberinto, profe? Sí, se Por los favor. comparto. ¿Cómo suelto el lápiz, ver, profe. Alessandra? ¿Cómo lo sueltas? Sí, porque ahí me tiene con el lápiz y ya no quiero. Nada más le pones te aparece una barrita de herramientas y solamente le pones cerrar en el tachecito rojo y ya. El de rojo ya terminó, maestra Alexandra. Sí, ya acabé mis. Ay,
qué divertido. Ah, sí. Bueno, pensé fuera de la caja. Bueno, eso sí. Como el cuento de los niños y el pensamiento creativo, ¿se lo saben? No, Bueno, se los cuento en lo que terminan. por favor. Había una vez un explorador y entonces el explorador se entró en un bosque y empezó a observar que habían troncos así anchos, muy viejos, y justamente habían unos, ¿cómo se llaman los círculos que en el centro tienen que poner la flecha? Diana. ¿Cómo se llaman esos círculos? Diana. Había dianas y justamente en el centro había una flecha, pero en todos, justamente en el centro había una flecha y entonces él estaba muy sorprendido. ¿Quién había sido capaz de darle al centro a todos los árboles y a todas las dianas? Entonces se puso así a observar y vio a un niño que tenía sus flechas y le dijo, oye, ¿tú le diste a todos los árboles? Y él, sí. ¿Y cómo fuiste capaz? Pues muy fácil. Y se puso a observarlo, ¿no? Y entonces el niño lanzaba el arco, la flecha, y ya que tenía la flecha ensartada, pintaba la diana. Bien. Ah, pues era al revés. La Ajá. diana para la flecha. Ajá, exactamente. Y entonces justamente se salía de la caja como Manuel. Yo era ese niño. Muy bien. Que se sabía el cuento. Se sabía el cuento justamente. Maestra Alexandra, entonces entiendo, las funciones ejecutivas las podemos como definir o como entender que es todas las habilidades y todos los, ¿qué serán? Pues el conjunto de elementos que tenemos para ser inteligentes. Son los procesos que nos permiten regular nuestros comportamientos para lograr un objetivo. Y también ejecutar, ¿verdad? Y ejecutarlo, justamente. No es precisamente que nos hagan ser las personas más brillantes del mundo, sino más bien ejecutar, planear nuestros objetivos. Ok, gracias. Con gusto. Justamente, ser funcionales. Muy bien, Jessica. Ok, ya aparece un collage, un arte abstracto. Les voy a dar 2 minutos más que se sigan desestresando y continuamos. Leo, ¿estás en algún círculo de estudio? ¿En algún grupo? Sí, profe, en el círculo de estudio 1. Ok, para mandarte el laberinto ahí. Sí, gracias, qué linda. Ok. Ay, también a mí, Ale. Ok, Por lo mando a los grupos de círculo. Ok, gracias, Ale. Sí, de nada, con gusto. Campo de mis. Ok, Pero ya se me divertí, no pude, pero me divertí, me desestresé. Ok, muy bien. Entonces, también por eso es importante que empecemos desde el más sencillo al más complejo. Es muy divertido, sí, pero también es muy importante la ejecución. ¿Sale? Muy Sí, bien. profe. ¿Listo? ¿Terminaron? Pues creo que sí. Ok.
Ok, voy a dejar de compartir esto para cambiarme de pantalla nuevamente. Muy bien, creo que nos van a seguir sus obras de arte en la otra pantalla. Ay, no, sí se borraron, perdónenme. Ok, ya para concluir esta pequeña charla, solamente los invitamos y las invitamos a este diplomado de funciones ejecutivas que va a iniciar, va a ser todos los lunes, pero va a iniciar el lunes 7 de agosto de este año. Va a ser de 7 a 9 de la noche y está dirigido a estudiantes de psicología, a psicólogos y profesionistas de áreas comunes. El costo es de 500 pesos por módulo y tiene una duración de 10 módulos. Y como saben, se incluyen los materiales, las grabaciones y las clases, por si ustedes no pueden asistir o por si lo quieren volver a ver, y una constancia en digital. Aquí está el número por si quieren mayor informe, el correo electrónico. Vamos a ver la introducción, los antecedentes. En cada uno de los módulos vamos a hacer diversos ejercicios que ustedes van a ir llevando a cabo con sus pacientes. Todos es de habilitación y de rehabilitación. Vamos a ver las bases de las funciones ejecutivas, la estructura de las funciones ejecutivas, el funcionamiento ejecutivo, la plasticidad cerebral, las estructuras cerebrales, el razonamiento y la atención, la inteligencia, el desarrollo del cerebro, la neuroanatomía, la evaluación neuropsicológica. Nuestro objetivo es que al término del diplomado ustedes puedan desarrollar las habilidades adecuadas para la evaluación e intervención de las funciones ejecutivas, así como la elaboración de un programa de habilitación y rehabilitación de las mismas para el desarrollo de las habilidades mentales en los infantes. Entonces, aparte de todos los ejercicios que vamos a ver, de todas las estrategias que vamos a ver, obviamente vamos a ver evaluación, lo que implica que vamos a ver pruebas neuropsicológicas. ¿Dudas? ¿No? Ok. Una pregunta. Sí. En los módulos dice ahí que solamente son 4 sesiones. Quiero pensar entonces que son, por sesión son 2 módulos. Bueno, un poquito más de 2 módulos, ¿no? Son 10 módulos y cada módulo son 4 sesiones. O sea, cada módulo dura un mes. Entonces son 4 sesiones por módulo. ¿El costo del curso son cuánto sería en total? Serían 5,000 pesos por todo. Sí, ok, sí, está bien. ¿Y el pago es mensual? Sí, es mensual, 500 pesos mensuales. ¿Qué pasó, Manuel? Entonces acaba en 10 meses. Exactamente. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En mayo. Así es. Ok. Y otorgan un diploma. Ajá. Ok. Como todos Constancia. los diplomados que se han dado Ok. aquí en... Ajá. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Si por alguna razón no puedes estar en una sesión, ¿habrá grabación? Así es. Todas las sesiones se graban y se quedan ahí, no hay un tiempo, o sea, incluso después de que se acaba el diplomado puedes acceder a esas clases cuantas veces tú quieras. Y también tienes el material escrito, entonces tienes tanto las sesiones grabadas como tu material escrito. ¿Alguien más?
¿no? ¿Qué más? Ay, en moneda peruana. A ver. Creo que, no sé si Gaby me puede apoyar en costos internacionales. Creo que se pagan dólares. Sí, así es. Manejamos PayPal y Western Union. Y bueno, con eso que tenemos la variación del dólar, entonces cada módulo, ustedes me mandan un mensaje para preguntar cuánto está el costo en dólares cada módulo, yo se lo voy dando. Entonces, ahorita estoy investigando lo de la moneda peruana para ver en cuánto estaría. Gracias, Gaby. Ok, muy bien. Bueno, si ya no tienen dudas, dejo de compartir. Y me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció? A mí me encantó estar con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Sí, Edesea. A mí me pareció muy interesante y muy divertido también. Ok, muy bien. ¿Y Gaby? Bueno, ya investigué. El costo por módulo en soles peruanos sería de 107 soles peruanos. Gracias, Gaby. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ya me exhibiste, Miss. Con mi falta de retención y falta de artículos con la letra C. Ok. Perdón. Ok. Ya para la otra prometo practicar más. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Me gustó mucho que estuvieran tan participativos. Ya vi que algunos se están saliendo. Muchas gracias a ustedes por su participación, por venir a divertirse con los ejercicios y con su presencia. Así que nos vemos en el diplomado. Los esperamos con mucho cariño. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye, bendiciones, un placer. Muchísimas gracias. 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 Bye, Saludos. chicos, gusto verlos. Bendiciones. Hola, buenas noches. Gracias, Alexandra. Gracias, Gaby. Gracias, gracias.